El tema que vamos a abordar el día de hoy es seguir con la clasificación de los ángulos, nada más que ahora vienen por sus posiciones o por sus ubicaciones, ¿sí? Entonces este material ya va a ser muy, a comparación del anterior, lo vamos a poder ver muy rápido. Entonces, los ángulos, aquí empieza, se clasifican en adyacentes, o, ¿cómo se llama? O en opuestos por el vértice. Entonces vamos a aclarar aquí algunos puntos del lenguaje, ¿sí? Digamos que más que ponernos a dar una explicación de esto, probablemente estos temas hasta ustedes ya los hayan visto, prefiero invertirle más tiempo a que conozcan de manera más clara y llana el lenguaje, ¿sí? Entonces, primero vamos con el cruce oblicuo. Un cruce oblicuo es en general cualquier cruce que tengan dos líneas rectas o dos segmentos de línea. ¿Sí? Aquí en el libro se las dibujan como muy parejitos, muy bonitos, pero o sea, los cruces oblicuos en general pueden estar bastante asimétricos o desiguales. Aquí acabo de dibujar uno. Otro ejemplo de cruce oblicuo pudiera ser este. Ese es otro cruce oblicuo. Entonces, ahí no se dejen llevar por las apariencias, ¿sí? Entonces, los cruces oblicuos es un cruce en general. Ahora, el otro tipo de cruce que existe y que se distingue muy bien, pues es el cruce perpendicular, que también le llaman ortogonal o también le llaman el cruce el cruce recto, ¿no? Casi siempre lo presentan con una horizontal y una vertical, pero en general el cruce puede estar también desigual o puede ser desproporcionado. Por ejemplo, si yo muevo esa línea de la manera en la que lo acabo de hacer, sigue preservándose el ángulo de 90 grados. De hecho, una manera de verificarlo, puedo hacer un rectángulo y nada más reorientarlo y ustedes van a ver que el ángulo que el ángulo sigue siendo el ángulo recto, ¿no? Nada más le tengo que atinar al ángulo de giro, pero sin importar yo cómo acomode estas líneas, el cruce que siempre van a tener es de 90 grados, ¿sí? Y yo lo puedo seguir girando de otra manera y miren, ahí recupero perfectamente el cruce original. Entonces, cruce recto, perpendicular, ortogonal. Y la otra posibilidad que podemos tener son las colineales o también les llaman las líneas paralelas. Es decir, líneas que se encuentran al mismo ángulo, al mismo grado, y por lo tanto son incapaces de cruzar, de cortarse entre ellas. Entonces, estos son digamos, el lenguaje básico, ¿sí? Lo que hay que ubicar. Cruce oblicuo es cualquier tipo de cruce. Hay uno especial que se llama el perpendicular, donde se forman los ángulos de 90 grados, y está la posibilidad de que no importa yo cómo acomode estas líneas, jamás voy a hacer que generen un cruce y por lo tanto el ángulo entre ellas siempre va a ser el mismo. ¿Sí? En este caso es un ángulo de 0 grados y son las famosas líneas paralelas o colineales. Entonces, con estas ideas claras, vamos a poder decir o retomar algunas propiedades aquí del libro. ¿Sí? Entonces, los ángulos adyacentes son aquellos ángulos contiguos y la única precaución que deben de tener con ellos es nombrarlos correctamente. ¿Sí? La otra propiedad que tienen es que al menos deben de compartir algún lado en común. Por ejemplo, aquí el lado que comparten pues es el segmento de línea recta que se hace entre B y D. Si quieren, por ejemplo, nombrar al ángulo beta, entonces es el ángulo DBA. Si quieren nombrar al ángulo gamma, es el ángulo CBD. Y si quieren nombrar a la suma de los dos ángulos, es ABC. Entonces aquí nada más tengan cuidado con cómo los nombran porque la letra del centro pues vean que es la misma en todos los casos. En el caso de un cruce como les llamamos los ángulos congruentes o también les llamamos ángulos opuestos por el vértice y la propiedad que tienen es
que los ángulos que están uno frente al otro deben de tener el mismo valor. Entonces, yendo a nuestro dibujo, aquí acabamos de generar un par de 4 ángulos. Entonces, este ángulo de aquí y este ángulo de acá, ahí disculpen las líneas feas, deben de tener la misma medida independientemente de que las líneas tengan o no el mismo ángulo o estén colocadas en el centro. Entonces esta medida angular deberá ser idéntica a esta. Y el otro y las otras dos restantes deben de cumplir con la misma propiedad. Entonces esta línea de aquí pues deberá de ser, bueno, no la línea, la abertura angular pues deben de ser idénticas. Entonces esa es la principal característica que hay que tener en cuenta con cualquier cruce oblicuo de líneas. Los ángulos frontales, o el nombre correcto es opuestos por el vértice, son congruentes. ¿Qué significa la palabra congruente en matemáticas? En el caso de los ángulos que de hecho son idénticos, ¿sí? O que son iguales. O sea, este ángulo de aquí no es el mismo que el de acá. De hecho, vean, uno apunta para arriba, otro apunta para abajo. O sea, no pueden ser la misma cosa, pero sí tienen la misma medida. Entonces, cuando escuchan la palabra congruente en matemáticas, en geometría sobre todo, se utiliza muchísimo, pues hace referencia a eso. O sea, no es el mismo objeto, pero guarda las proporciones o guarda la misma medida, ¿sí? De hecho, se dice en matemáticas que todos los ángulos rectos, que pudiera ser todos son congruentes. O sea, el ángulo recto de aquí del cuadrante superior del lado derecho, pues esta medida de 90, este ángulo recto pues no puede ser diferente al de acá, puesto que todos los ángulos rectos deben de medir 90 grados. Entonces a eso se refiere el término congruente, ¿sí? Si nos vamos al caso de por acá, pues de acuerdo a lo que les acabo de decir, estos dos tienen la misma medida y los dos que no están marcados tienen la misma medida. Y lo mismo por acá. Este de aquí deberá de tener la misma medida que el de por acá. Hasta por eso duplico la línea, ¿no? Para hacer énfasis de que se trata de la misma medida angular. Ojo, no del mismo ángulo. La siguiente propiedad que tienen los cruces con sus ángulos es que dos cruces adyacentes, es decir, en este caso la suma del ángulo rojo y el ángulo azul, tiene que ser un ángulo suplementario, es decir, rojo con azul son suplementarios. Entonces, si ustedes suman este con este, les tiene que dar 180 grados, o si ustedes suman este con este, 180 grados. De hecho, vean que lo pueden hacer de 4 maneras. Esta sería la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, son las únicas dos propiedades a tener en cuenta con este tipo de cruces. Y con estas propiedades pues es bastante sencillo seguir resolviendo ejercicios de este estilo. ¿Sí? Entonces con el grupo 206 resolví el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. Entonces con ustedes voy a resolver el ejercicio 3 y el ejercicio 4. ¿Sí? No me interesa ya dejarles esto a ustedes de ejercicio, porque o sea, es aplicar la misma metodología que acá. O sea, es de alguna manera, ustedes saben que las sumas de estos son o 90 o 180 o 360 y con eso resuelven las ecuaciones. Y algo bastante semejante vamos a hacer por acá. Nada más antes de empezar, veo un ejemplo. Perdón, veo un comentario. No es necesario que de hecho, miren, aprovechando que me preguntan que si escriben o no escriben o toman notas de esto, no. De lo que me interesa que tomen notas es de esto. Que aprendan bien este lenguaje, porque si ustedes aprenden bien este lenguaje, pueden abrir el libro de mate que sea, de geometría que sea, y de eso se trata. ¿Sí? Entonces, sí me gustaría que esto de aquí le tomen una captura, lo apunten, lo del programa de dibujo y las propiedades que acabo de mencionar, o sea, más que apuntarlas, o sea, es utilizar lógica, ¿sí? Que la suma del rojo y el azul son 180. Digamos que si todavía les cuesta trabajo digerir eso y lo necesitan apuntar, apúntenlo.
pero eso sería lo importante. Ahora, los ejercicios que voy resolviendo aquí de ejemplo se van a quedar guardados en videos y espero que ahora sí no se pierda el video. Estoy teniendo más cuidado con esa parte. Entonces, para que puedan tener contestado el libro completo, ahí les voy a pedir que en una chance vean la clase del 206. Ahorita hacemos 3 y 4 con ustedes y con el grupo 201 voy a hacer los siguientes dos ejercicios y como son 7 nomás les va a tocar uno hacer a ustedes el último, ¿sí? Pero es más o menos la idea, que se quede ahí todo grabado y que los ejercicios se queden todos hechos y entonces ya nomás la chamba es abrir los otros videos, irse directamente a la parte de ejercicios y que ustedes puedan ir copiando, puedan ir revisando la información. ¿Sí queda más claro, Cristian? Bueno, entonces vamos al ejercicio número 3 de esta página. Váyanlo apuntando, Profe, si tienen su libro ahí a la mano, ahí en el momento váyanlo haciendo, se van a ahorrar algo de trabajo, ¿sí? Y ya saben, ahí ya que se vaya acabando la semana, pues les vamos a pedir un envío pues con los apuntes y las páginas que hayamos hecho del libro en la semana. profe, profe. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita al último, ¿puede poner otra vez el ejemplo que nos puso al principio, por favor? Lo del programa de dibujo. Ajá, de que Eso. lo punto rápido. Miren, si quieren, si les resulta más sencillo, doy así 2 minutitos. O sea, son unos garabatos muy rápidos de hacer. Muy rápidos. ¿Sí? Y con dos colores diferentes, hasta les queda claro que se debe de tratar de las mismas medidas. Y eso es lo más importante de las clases de matemáticas. O sea, no se rompan la cabeza haciendo apuntes ultra detallados y todas las cosas. O sea, vean, busquen alguna técnica para que ustedes asimilen la idea o la lógica detrás de esto. Si ustedes entienden la lógica detrás de esto, eh, o digamos que, o sea, la correspondencia de la que estamos hablando, ustedes no van a necesitar ningún apunte y no van a necesitar revisar ningún material. Esta información se queda grabada en la cabeza y hasta les evita la tortura de andar macheteando y estudiando. Bueno, entonces ahora sí, vámonos con... De todas maneras no lo voy a borrar, si lo ocupan más al rato lo proyecto. Pues vámonos con el ejercicio número 3. Entonces el ejercicio 3 lo voy a plantear así todo con lujo de detalles. Así tratando de ser como muy formales. Entonces lo que tenemos es aquí digamos, varias medidas. Nos dicen que el ángulo, vamos a apuntar como todos los datos así de manera formal, que el ángulo S2Z1, ¿sí? S2Z1 U2, o no es un U1, no sé por qué le ponen esas letras tan complicadas, pero bueno. Ese ángulo es igual a 36 grados. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos la primera medida. Luego, la información del ángulo de la parte superior, escribiéndolo así todo otra vez muy detalladamente, es en este caso el S2Z1, nada más que aquí con V. Y esto es igual a 5x más 16. Y después tenemos el ángulo de la parte derecha, que en este caso nos dice que es 8y. Bueno, primero vamos a escribir el ángulo. Si hubieran puesto ABC, hubiera sido más fácil, pero bueno. Entonces, este va a ser V1, Z1 y en lugar del S de acá, del S2, va a ser T1.
Y ese ángulo viene a ser 8y más 18. Entonces ya tenemos ahí los marcados los tres ángulos y nos faltaría el ángulo inferior, que no sabemos cuánto es. El ángulo inferior lo marcaríamos como con las letras U1, Z1 y T1. Entonces podemos usar este. Nada más en lugar de Z1, de S1 podemos usar T1. En el tercer ángulo también le faltó el T1 en vez del T2. El tercer ángulo sí. A ver. Es que aquí en mi libro se ve así como... ¿Alguien me podría decir en su libro, porque aquí la foto, si es un 1 o es un 2? ¿En cuál, profe? En el problema 3 Es Ey, un 2. es es S2, dos. V2, U1, Dos. T1, ¿verdad? Sí. A ver, entonces vamos a No, escribir. sí, es dos, profe. ¿Perdón, Adriana? No, sí, es dos. Ok. A ver, entonces nada más vamos a escribir bien aquí las cosas para no regarla. De hecho, van a ver que es más tardado escribir esos mentados ángulos que resolver el problema. Entonces, este sí es 2, Z1, U1 el de 36. Luego el 5x más 16, ese es S2, Z1 y este es V2. Después, este es el que tiene 8y más 18. La U también es 2. ¿La U también es 2? Ok, entonces a la U Sí, también. el único uno es la Z. Ok, entonces todos eran 2. Nada más que aquí le faltaba resolución a mi foto. Sale, muchas gracias. Entonces 8y más 18. Aquí tenemos T2, V2, Z1. Y el ángulo desconocido es U2, T2, Z1. Entonces ahí están escritas las cosas. Digamos que nada más para repasarlo de señalar los ángulos. Y aquí vamos a poder sacar como distintas propiedades. Por ejemplo, lo que sabemos del ángulo desconocido es que deberá de tener las mismas medidas de su opuesto. Entonces eso quiere decir que esto de aquí en realidad todo el tiempo es igual a esto de acá. ¿Sí? Entonces lo que nos pide el problema, ya tenemos valores o al menos variables para los 4 ángulos. Entonces lo que nos pide el problema es que encontremos, ¿cómo se llama? XY y el valor de cada uno de los ángulos. Entonces, en este tipo de problemas, vale la pena echarle un poquito de coco antes de lanzarse a hacer las cuentas para hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí yo viendo el dibujo, lo primero que haría es, me doy cuenta que estos opuestos por el vértice son iguales, aquí tengo una variable, aquí tengo un número, entonces con esto voy a poder encontrar la Y. Entonces, de decir que este de aquí es igual a este de por acá, pues concluyo que 8y más 18 pues deberá de ser igual a 36. Y pues hay que resolver esta primera ecuación que de hecho está bastante sencilla. Entonces este más 18 pasa restando del otro lado y luego 36 menos 18 nos queda 18. Y la Y, nada más para no ocupar tanto espacio, la despejo ahí mismo. Y es igual a 18 sobre 8. Y para no rompernos la cabeza, vamos a ver cuánto da. 18 entre 8 con la calculadora da 2.25. Entonces ahí ya tenemos la primera variable.
Después vamos a ver cómo podemos encontrar la X. Por ejemplo, para encontrar la X, me puedo dar cuenta que este ángulo de 36 más este ángulo de 5x más 16 tiene que ser igual a 180. Entonces, para encontrar la X, aquí le voy a dar otro espacio. Me doy cuenta que este de 36, si le sumamos el ángulo de 5x más 16, o sea, lo que estamos diciendo que este más este de acá es igual a 180, como son adyacentes. Entonces aquí voy a tener que 36 más 5x más 16 pues deberá de ser igual a 180. Y aquí me va a ir quedando 5x es igual a 180. Y del otro lado vamos a restar 16 y vamos a restar 36. Entonces 180 menos 16 y menos 36 da 128. Entonces nos queda 5x es igual a 128. Por lo tanto, la X es igual a 128 entre 5. Y eso nos da 25.6. Entonces ya tenemos las, ¿cómo se llama? Las medidas angulares. Que en este caso, perdón, ya tenemos las variables. Pero acuérdense que el problema nos pide encontrar estos ángulos. Entonces, para encontrar estos ángulos, o sea, ya proceder es muy fácil. Por ejemplo, sabemos que este ángulo de aquí, ya sin necesidad de hacer ninguna cuenta, tiene que ser 36 grados. Y por ejemplo, como ya nos habían dado este de 36, vean que para encontrar las otras medidas, de hecho lo que estoy agregando posteriormente lo voy a poner de color rojo. O sea, esto ya sabíamos que era 36 del resultado de acá. Y sin necesidad de resolver las ecuaciones, pues podemos saber que debe de ser 144. ¿Por qué? Porque si tú le sumas 144 al 36 te da el 180. Entonces vean, el problema tuvo, como quien dice, dos partecitas. La primera parte, que tiene que ver con encontrar las variables, y la segunda parte, que tiene que ver con encontrar las medidas angulares, que como verán se sacan de pura lógica. De hecho, si en un problema del examen yo les pongo el ejercicio 3 y yo les pregunto cuál es el ángulo de acá, no necesitan hacer ninguna cuenta, saben que es 36. O si yo les pido alguno de los ángulos que está en la parte de arriba o en la parte de abajo, saben de ese dibujo que es 180 menos 36, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que no pierdan de vista la lógica de los ejercicios, porque como a veces somos muy procedimentales de, a ver, sigue los pasitos o sigue los procedimientos, pues se ponen a hacer como todo este tipo de cosas y a lo mejor no era la pregunta central. Aquí en el problema sí les pide encontrar estos valores, pero si les hubiéramos pedido los de acá arriba, vean que no tenían que hacer absolutamente ningún tipo de procedimiento. Entonces, Magali pregunta si todos son 2. No entiendo a qué te refieres con que si todos son 2. Si pudiera ser como más clara con eso. No, profe, es que ya le había dicho antes, o sea, no es de ahorita, no le estaba preguntando. Ya todos los, ¿cómo se llama? Sí, estoy viendo un mensaje anterior, muchas gracias, ando desfasado. Sí, no, perdón, no había leído el comentario. ¿Sale? ¿Alguna duda del ejercicio 3? Yo, profe. De mi parte, no, profe. Yo sí, profe. ¿Ya? ¿Te escucho? Entonces, para sacar el resultado tenemos que sacar primero cada ángulo, ¿verdad?
cada incógnita, que en este caso, Ah, ok. o sea, son las X y las Y. Eso es una parte del problema. Encontrar cuánto vale X y Y de andar aquí combinando las ecuaciones. Pero si te piden los ángulos, o sea, ya los ángulos completos, date cuenta que no tenías que utilizar ninguna de las variables. O sea, ya con este 36, de hecho, con un número que te den aquí, el problema ya está casi resuelto. Porque, por ejemplo, acá puedes encontrar la Y, pero tú ya sabes que el de enfrente vale 36. Entonces, si te están preguntando el ángulo, no hay que hacer ninguna ecuación. Tú puedes decir que el ángulo de frente, que es V2Z1T2, ya automáticamente tú puedes decir que es 36. ¿Sí? Y como ya sabes que este es 36, sabes que este de arriba y este de abajo tienen que ser 144. Entonces, si te hubieran preguntado así directamente cuál es el ángulo S2Z1V2, tú directamente puedes decir que 144. ¿Cuál sería tu procedimiento? Pues 180 menos 36. Que si te pusieron aquí 5x más 16, eso no importa. Si te preguntan cuánto vale la x, entonces sí, tienes que hacer esto de aquí abajito. ¿Sí me estoy explicando? Sí, profe. Por eso hay que estar bien atentos en qué les piden los ejercicios. Aquí te piden las variables y los ángulos. Pero en el examen, si yo nomás te pido los ángulos y tú te me puedes perder con las ecuaciones. Por eso es bien importante que sepan lo que están haciendo. Igual, los problemas de acá, más o menos ya les van cachando, pero es la misma idea. O sea, hay que tener mucha precaución con qué es lo que nos preguntan los problemas. ¿Sí? Para que ustedes sepan qué es lo que hay que contestar en una evaluación y no ponerse a lo loco a hacer procedimientos. Entonces vamos a hacer el 4. Ah, miren, este ya no tiene letras. Bueno, subíndices, perdón. Entonces este de aquí lo guardo. No lo voy a borrar. O lo quieren copiar de una vez. Sí, es que no iba a copiar la última parte de abajo. Tú me dices, ¿le voy bajando? Sí, poquito, profe. En la parte de abajo. Sí, Hasta abajo, ahí, ¿no? sí, ahí. Sí, ahí, gracias. Sergio, te escucho. Ahorita le puede subir, profe. Sí, gracias. Le damos ahí un minutito para que le... Ahora, vean, fui bien detallado, escribí los ángulos paso por pasito, pero esos ejercicios, la verdad, se hacen muchísimo más rápido de lo que les estoy presentando. O sea, esto es a lo que le decimos en matemáticas, tratar de ser formales, ¿no? Escribir las cosas, mostrar el procedimiento, justificar cada uno de los pasos. Lo voy a subir un poquito. Miren, tengo una idea. Estas son de esas cosas que me gusta mucho dar clases en línea. Que... ¿Cómo se dice? Que puedes hacer cosas como esta. Entonces ahí está. Aquí está lo de arriba. Y acá está lo de abajo. Ahí para que todos puedan ir copiando ambas partes. Gracias, profe. Sí, Oscar, dime cuál es tu duda o comentario. ¿Podríamos ver otro ejemplo, por favor? No, sí, estoy esperando a que me digan que ya copiaron. Ah, ok. De hecho, voy a hacer el 4. Y el ejercicio 1 y 2 van a estar en el video del 206. Y los ejercicios 5 y 6 van a estar en la clase del 201. Ok. Sí, gracias. Y ahí más tardecito ya les pego todos los videos y ahí van a tener todos los ejemplos hechos. Pero así tenemos chance de ver esto con detalle y no andar como tan carrereados y puedan ir haciendo los apuntes. Ok. Sale, entonces
Vamos a regresar esto a donde estaba. Esto era de aquí. Y lo dejo guardado por si alguien más lo ocupa. Entonces miren, el ejercicio 3 fui muy detallado, muy cuidadoso. Escribí los ángulos, ¿cómo se llama? Hice ahí un montón de cosas, pero esto se puede hacer mucho más rápido. Entonces, una manera, digamos, más rápida de proceder, por ejemplo, para el ejercicio 4, ya sabemos que estos dos suman 180. Entonces, directamente puedo escribir x menos 12 grados más 4x menos 18. Tiene que ser igual a 180. O sea, vean, no es necesario escribir todo lo de los ángulos, eso es como por claridad, por formalismo, pero aquí nos podemos ir directamente al punto, ¿no? Luego sumo las x, aquí tengo 5x, luego sumo menos 12 y menos 18 da menos 30, pero pasa como más 30 del otro lado, ¿sí? Entonces 30 más 180 da 210. Y después x es igual a 210 entre 5. Entonces vean que estas cosas se hacen muy rápido. O sea, no hay que rompernos tanto la cabeza. Y en ese sentido les invito, a veces dicen, es que profe, ¿cómo le hace para hacerlos tan rápido? Práctica. La diferencia entre ustedes y yo no es que uno sea más listo o uno sea menos listo. La diferencia es que estoy más viejo que ustedes y por lo tanto tengo más práctica, y la práctica, pues, como dicen, nace al maestro. Entonces ya encontramos la x, y para encontrar los ángulos, pues así de manera muy directa, de hecho, a propósito lo quiero hacer así de rápido para que vean que efectivamente esto no tiene mayor chiste. Entonces el ángulo SWU deberá de ser igual a x menos 12. Ay, perdón, se me movió hasta acá. Es ahí. X menos 12 grados. Lo cual es simplemente 42 menos 12. Y pues eso nos da 30. Si hago mal una cuenta y me dicen, porque luego estarles platicando aquí y estar haciendo las cuentas, a veces uno escribe mal o dice mal las cosas. Y este ángulo pues deberá de ser igual al de enfrente, es decir, al opuesto por el vértice. Por lo tanto, este va a ser VWT. Y el otro que nos va a hacer falta es el ángulo SWV. Y ese debe de ser igual a 4x menos 18. Que va a ser 42 menos... Ah, no, perdón, va a ser 42 por 4. Y haciendo aquí la cuenta, 42 por 4. 150. 150, ¿verdad? Me dijeron. Sí, profe. ¿Sale? Entonces este es igual a 150, gracias. Y pues tiene que ser también idéntico al escribimos en el 4 SWV, y entonces deberá ser igual al UWT. Entonces vean que el ejemplo 4 se hace en 1, 2, 3, 4, en 5 líneas, ¿no? Y estas últimas líneas porque quise ser detallado, pero todavía pudo haber sido más breve el procedimiento. Entonces, ¿alguna duda con el ejercicio 4? Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? No, profe. ¿De dónde fueron las 5X? Ahí me confundí. Aquí tienes X y aquí tienes 4X. Te da 5X. Ah, ya. Lo que pasa, con razón, ya sí. lo que pasa es de que de la primera línea a la segunda línea me salté varios pasos, o sea, ya los fui haciendo rápido. Aquí directamente sumé esto
y luego acá tenía menos 12, menos 18, 30, que son más 30 del otro lado. Entonces ya directamente 30 y 180, 210. O sea, ve todo, me salté como 3 líneas de la línea 1 a la línea 2. Ahora, si ustedes necesitan hacer más pasos, por supuesto, tienen que hacer más pasos. Lo que quiero evidenciar con el ejercicio 4 es, o sea, ocupamos práctica y vean que son cosas que se hacen rápidas y sencillas siempre y cuando entendamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, eso, hasta ahí los ejemplos. Y digamos que ya para ir terminando, lo último que les voy ¿cómo se llama? Lo último que les voy a comentar es que está esta cuestión de las rectas con las paralelas cortadas por una línea transversal. Seguramente esto también ya lo han visto. Entonces a mí esta última parte me gusta explicarla así. Hay un montón de nombres para estos ángulos. Revísenlos, pero saberse los nombres de esos ángulos no es indispensable, ¿sí? Así presumiéndoles. He tenido el privilegio de vivir profesionalmente de la matemática y de la física. De hecho, una época de mi vida la dedicamos 2 años a estar resolviendo una ecuación. Entonces, soy alguien que ha vivido resolver ecuaciones, o sea, se los cuenta alguien que la ha hecho, que ha hecho ese tipo de cosas. Entonces, muchos de los nombres que les enseñan no es indispensable que se lo sepan. ¿Sí? Aquí ahorita los revisamos. ¿Qué es lo más importante de este dibujo? Que sepan cuál es la correspondencia de los valores. Entonces, por ejemplo, el cruce de arriba es equivalente al cruce de abajo. Entonces eso quiere decir que B y F son iguales, C y G son iguales, A y E son iguales, D y H son iguales. Eso es lo importante a saber de esta parte. Por lo tanto, F y H son iguales, B y D son iguales, C y A tienen que ser iguales, G y E son iguales. Y todos los ángulos contiguos, por ejemplo, B y C son suplementarios, B y A son suplementarios, A y D son suplementarios, C y D son suplementarios. Eso es lo que ustedes tienen que saber para resolver o abordar este tipo de ejercicios. También las rectas cortadas por una paralela, perdón, las paralelas cortadas por una recta transversal, ¿sí? Aparecen en muchos casos, aparecen en muchos problemas y otras cosas que vamos a ir viendo. Pero lo más valioso de aquí es que ubiquen las equivalencias de los ángulos. B y F son iguales, C y G son iguales, A y E son iguales, D y H son iguales. Entonces, todos esos les otorgan un montón de nombres. Aquí están los nombres, ¿sí? Los alternos internos, alternos externos, los correspondientes, y hay más clasificaciones. Entonces, para las clasificaciones, entren a la Wikipedia. Ahí les acabo de pegar la liga. Y vean estos dibujitos. Los ángulos del mismo color tienen el mismo valor. Y aquí les aparece una clasificación todavía más extensa que la que viene en el libro. Entonces, ¿qué es lo que me interesaría de aquí? Que hagan este primer dibujo con colores, para que ustedes sepan que todos los amarillos tienen los mismos valores, todos los verdes tienen los mismos valores, y que verde y amarillo suman 180. Verde y amarillo suman 180. Amarillo y verde suman 180. Y estos nombres, así, honestamente, yo nunca los he utilizado, entonces no les voy a invitar a que se macheteen algo que de verdad sí nunca van a usar en su vida. Pero ahí están los nombres para ubicarlos, o para la parte del lenguaje técnico, ¿sí? Entonces eso sería toda la clase de hoy. No sé si hay alguna última duda o comentario. Ya son las 11:50. En este momento pueden correr de aquí, y ya les pegué esta página para que me gustaría que hagan nada más este dibujo como parte del apunte, y con eso nunca se les olvida. Profe, ¿Sí? los ejercicios de los va a hacer con los otros grupos, los va a subir a YouTube, ¿verdad? Sí, el 1 y el 2 ya están grabados, los subo un poquito más al rato. El 3 y el 4 los acabo de hacer con ustedes. De hecho, aquí detengo la grabación.